El colágeno de la piel es fundamental para que ésta se vea joven y libre de arrugas. Con el correr de los años, la calidad y la cantidad del colágeno de nuestra piel disminuye. Es así que empezamos a vernos más viejos. En este video te cuento qué puedes hacer para aumentar la cantidad y la calidad del colágeno de tu piel de manera natural, para evitar que tu piel envejezca de manera prematura. Hola a todos, hola comunidades Immunis, bienvenidos a un nuevo video. Hoy quiero que hablemos sobre el colágeno. Seguramente habrán escuchado que el colágeno de la piel es fundamental para que nos veamos jóvenes y libres de arrugas. Y la verdad es que es cierto. Una piel llena de colágeno de buena calidad es una piel libre de arrugas y que luce jovial. El mejor ejemplo es la piel de los bebés. Se dice mucho respecto al colágeno. Que debemos tomar suplementos, que debemos comer gelatina, que debemos tomar brebajes de plantas de dudosa procedencia. ¿Es posible realmente aumentar el colágeno de la piel? ¿Hay cosas que podemos hacer para evitar que nuestro colágeno se destruya? ¿No es esto lo que todos nos preguntamos en la vida? De eso vamos a hablar en este video. Antes que nada, debemos hacer un pequeño repaso de qué es el colágeno y para qué sirve. El colágeno es una proteína que se encuentra en un montón de tejidos, entre ellos la piel. Brinda soporte y mantiene la estructura de la misma. Es un tipo de proteína grande formada por aminoácidos unidos entre sí. Cuando somos jóvenes, el colágeno abunda en la piel y es fuerte, de buena calidad, dándole a la piel mucho soporte y estructura, lo que se aprecia como una piel firme, sin arrugas, sin líneas de expresión y sin flacidez. Con el correr de los años, producto del paso del tiempo y de la exposición a diferentes factores extrínsecos e intrínsecos, la calidad del colágeno de la piel empieza a deteriorarse. Es así que ese soporte estructural que tenía la piel comienza a alterarse, a perder fuerza e integridad. Y esto se aprecia como una piel menos firme, flácida, con arrugas y líneas de expresión. Signos típicos del envejecimiento cutáneo. Parte del envejecimiento cutáneo consiste en eso, justamente, la disminución en la cantidad y la calidad de nuestro colágeno. Y es acá, alrededor de los 30, 40 años, que mucha gente entra en crisis y comienza a comprarse cuanta lata existe de colágeno hidrolizado para hacerle frente al deterioro del colágeno de su propia piel. Algo no. ¡Vieja estoy! ¿Cómo que vieja? Lamento decirles que la toma de colágeno hidrolizado no va a detener y mucho menos revertir el proceso natural de envejecimiento de nuestro colágeno. Si se compraron un container lleno de latas de colágeno, no digo que las tiren, pero no esperen lucir de 15 años nuevamente producto de tomarlas. De la toma de colágeno voy a hablar un poco más adelante. ¿Qué cosas podemos hacer para evitar que nuestro colágeno se dañe, se destruya, pierda funcionalidad y esto se aprecie como piel arrugada o flácida? La verdad es que hay muchas cosas que podemos hacer. Quiero darles una lista de recomendaciones para que puedan ayudar a su colágeno a mantenerse en el mejor estado posible y esto se aprecie como una piel más joven durante más tiempo. Tomen nota. ¡Apágalo! Momento. 1. Debemos cuidarnos del sol. Cada vez que nos exponemos al sol sin protector, estamos básicamente destruyendo nuestro colágeno. Y no hablo de acostarnos a tomar sol en verano durante 5 horas en la playa cual lagarto. La exposición diaria de la piel a los rayos UVA del sol puede llevar a que nuestro colágeno se destruya. Debemos proteger la piel usando protector solar. Aunque salgamos un rato a dar una vuelta por nuestro barrio, aunque salgamos un rato a pasear al perro, debemos usar protector. Una duda que surge frecuentemente con el uso de protector es si debemos usarlo estando dentro de casa. La respuesta, la verdad, es que es sencilla. Los rayos del sol son capaces de atravesar los vidrios de las ventanas, por lo que si tenemos una casa donde hay muchas ventanas y entra el sol, debemos protegernos usando protector. Distinto es si vivimos con todo cerrado, con las persianas bajas y la luz del sol no entra o no nos alcanza. En ese caso, el uso de protector no sería necesario. Para entender un poco más sobre el efecto del sol sobre el colágeno, los rayos del sol son capaces de activar ciertas enzimas localizadas en la dermis. Estas enzimas se encargan de destruir el colágeno. Su objetivo en la vida es agarrar el colágeno y romperlo. Nadie quiere andar por la vida con enzimas destructoras de colágeno activas, ¿no? Por otro lado, los rayos UV son capaces de aumentar la síntesis de radicales libres. Los radicales libres son capaces de alterar y dañar al colágeno cuando los mecanismos antioxidantes del cuerpo son sobrepasados. Estas cuestiones anticolágeno pueden evitarse de una manera muy sencilla. ¿Alguien?
Usando protector solar. Si no usan protector pero tienen un container de latas de colágeno hidrolizado en su casa, la verdad es que no tiene mucho sentido. 2. Hay que evitar el cigarrillo. Fumar envejece la piel. Está comprobado científicamente. Entre todas las cosas malas que trae para la salud el hábito de fumar, también envejece la piel. Hay un montón de estudios que comparan la piel de personas fumadoras con la de personas no fumadoras. Incluso estudios realizados en gemelos idénticos, donde se puede apreciar fácilmente que el gemelo que fuma luce mucho mayor que el que no fuma. El mecanismo por el cual fumar envejece la piel se relaciona con enzimas destructoras del colágeno, las que hablamos hace un rato. Fumar activa estas enzimas y lleva a que el colágeno sea destruido a una velocidad mayor de la normal en una persona que no fuma. Si al hábito de fumar le sumamos otros hábitos que no están buenos, como por ejemplo no tener una rutina de skincare o no usar protector solar, se imaginarán que la velocidad de destrucción del colágeno de nuestra piel será todavía mayor. Déjenme mostrarles algunas fotos de gemelos idénticos y la diferencia en la piel de uno y del otro. Gemelo que fuma, gemelo que no fuma. ¿Notan la diferencia en la calidad de su piel? Espero que si alguno de ustedes fuma, luego de ver este video abandonen el hábito. ¡Ay, sí, qué lindo, qué maravilla! Antes de seguir, quiero agradecer al sponsor del video de hoy, Sleep & Glow. Si quieres mantener y mejorar el estado del colágeno de tu piel, este consejo te va a servir. Cuando dormimos, si lo hacemos con almohadas inadecuadas, podemos dañar la calidad de nuestra piel, dado que se generan fuerzas que la estiran y la comprimen. Estas fuerzas sostenidas en el tiempo son capaces de dar origen a las llamadas arrugas del sueño. Estas arrugas se forman por someter a la piel de manera sostenida a fuerzas de estiramiento y compresión. Las podemos apreciar en zonas características de la cara, como por ejemplo alrededor de los ojos, de la boca, arriba de las cejas o en las mejillas. Cuando somos jóvenes, resultan transitorias. A medida que crecemos y la calidad de la piel va disminuyendo, es que estas arrugas pueden llegar a tornarse permanentes. Otro signo muy característico de dormir con una almohada inadecuada es el edema facial. Lo que podemos usar para evitar todo esto es una almohada que no genere estas fuerzas sobre la piel cada vez que dormimos. Un ejemplo que me encanta y que uso hace 2 años es la almohada Omnia de Sleep & Glow, un producto avalado por estudios científicos que demuestran su eficacia para evitar el desarrollo de este tipo de arrugas. La marca llevó a cabo un estudio científico donde se evidenció una reducción marcada de estas arrugas con 3 meses de uso de esta almohada. La almohada Omnia fue desarrollada por ortopedistas, de manera tal que nos permite dormir en una posición cómoda y anatómicamente correcta, en la cual esas fuerzas de estiramiento y compresión no se forman. Es un excelente complemento para nuestra rutina de skincare. Es una manera de seguir cuidando nuestra piel incluso al dormir. Durante el mes de mayo tenemos un código de descuento que pueden utilizar para obtener un 10% en la compra de su almohada. Si compran una segunda almohada, van a recibir un 30% de descuento en esta segunda unidad. No dejen de aprovechar. Gracias Sleep & Glow por patrocinar otro de mis videos. 3. Debemos evitar lugares con mucha polución. La polución ambiental es una causa conocida de destrucción del colágeno de la piel. Esto ocurre porque la polución ambiental es capaz de aumentar la síntesis de radicales libres, los cuales dañan la calidad y la estructura del colágeno, llevándolo a su destrucción. Sé que puede ser difícil evitar lugares con contaminación ambiental. Hay algunas ciudades grandes que están muy contaminadas y la verdad es que no puedo decirles dejen todo y múdense al campo. Pero si en algún momento tienen la posibilidad de elegir entre un lugar con mayor y otro lugar con menor polución, sepan que para su piel y su salud en general, mientras menos polución, mejor. Si no podemos o no queremos mudarnos de nuestra hermosa ciudad llena de smog, hay cosas que podemos hacer para tratar de contrarrestar el daño producido por la contaminación ambiental sobre la piel. Primero, es importantísimo tener una correcta rutina de limpieza. Todos los días debemos lavarnos la piel correctamente para remover partículas contaminantes de la superficie de esta. La limpieza de la piel es fundamental y en ciudades muy contaminadas todavía más. Luego, es buenísimo usar activos antioxidantes para combatir el estrés oxidativo desencadenado por la polución. La vitamina C, la niacinamida, el ácido ferúlico son ejemplos de activos con efecto antioxidante que sirven para hacerle frente a los daños desencadenados por la contaminación en la piel. También es útil utilizar productos que ayuden a reforzar la función de barrera de la piel. Una piel con una función de barrera fuerte y conservada es una piel con mayor capacidad de enfrentar la polución.
4. Debemos protegernos de la luz azul o luz visible de alta energía. La luz visible de alta energía o luz azul es un tipo de luz emitida por el sol y ciertos dispositivos electrónicos. Seguramente habrán escuchado que la luz emitida por el celular o las tablets podrían dañar la piel y hacer que ésta envejezca más rápido. La verdad es que no. Aún no hay evidencia suficiente que compruebe esto último. Sí, los dispositivos electrónicos emiten luz azul o luz visible de alta energía, pero no está comprobado que la cantidad de luz que emiten sea suficiente como para envejecer la piel o dañarla. La fuente de luz azul de la que nos debemos proteger todos los días es el sol. El sol sí emite la cantidad suficiente de esta luz para dañar nuestro colágeno y nuestra piel. ¿Qué es lo que hace exactamente este tipo de luz? La luz azul es capaz de estimular la síntesis de radicales libres. Aumenta el estrés oxidativo. Muchos radicales libres se daña el colágeno de la piel. Esto se aprecia como una piel más avejentada. Por suerte, tenemos cómo protegernos contra la luz azul. Nos podemos proteger usando protector solar. ¿Se dan cuenta lo importante que es usar protector solar para mantener la calidad de nuestra piel? Creo que después de ver este video, nadie puede olvidarse de usar protector. Cada vez que salgan de casa sin aplicarlo, se van a acordar de mí. Les voy a aparecer yo ahí en su cabeza diciéndoles: ¿te pusiste protector? ¿Te pusiste protector? ¡Hay tabla! Dentro de los protectores solares con filtros minerales y los protectores solares con color, con óxido de hierro, son los que pueden protegernos de este tipo de luz de manera eficaz. Verán protectores solares químicos que dicen brindar protección contra luz azul, pero en verdad esos productos lo que tienen son ingredientes que ayudan a combatir el daño generado por este tipo de luz sobre la piel. Los protectores que realmente evitan y previenen el daño generado por la luz azul sobre la piel son los minerales y los protectores con color. También sirven los maquillajes con óxido de hierro. 5. Debemos disminuir el estrés en nuestra vida. Ya me imagino a ustedes mirando este video y diciendo: ¿me vas a decir que el estrés también daña el colágeno de la piel? Sí. Perdón. El estrés crónico, vivir estresado por algo, altera la capacidad de la piel para reparar y producir nuevo colágeno. Sé que puede sonar muy fácil en la teoría, pero en la práctica, evitar ciertas situaciones de estrés es difícil, especialmente si no podemos controlar o manejar la causa del estrés. Yo solo se los dejo como una recomendación. En caso de poder manejarlo, vivir con menos estrés es positivo para nuestra piel y ayuda a que nuestro colágeno se mantenga de mejor calidad durante más tiempo. 6. Debemos mantener una dieta balanceada, rica en frutas y verduras. Una dieta balanceada es clave para mantener un colágeno de buena calidad. Hablo de una dieta rica en frutas y verduras. Una dieta rica en vitamina C. La vitamina C o ácido ascórbico es fundamental para la producción de colágeno de la piel y de los demás tejidos del organismo. Para darnos una idea de la importancia del colágeno para la piel, podemos pensar en la enfermedad llamada escorbuto. El escorbuto es una enfermedad producto de una carencia nutricional grave, severa, de vitamina C. Esta vitamina actúa como un cofactor de una enzima llamada propil-lisil hidroxilasa, que es la encargada de la biosíntesis del colágeno en distintos tejidos del cuerpo, como por ejemplo la piel, las mucosas, los anexos, los vasos sanguíneos, los huesos y los dientes. Sin vitamina C la enzima no funciona, no se sintetiza colágeno y todos estos tejidos sufren las consecuencias. Las personas con escorbuto pueden desarrollar a nivel de la piel retraso en la curación de heridas, hematomas, petequias, pelos enroscados e hiperkeratosis folicular. Como nuestro cuerpo no puede sintetizar la vitamina C, no la puede crear de la nada, es clave que la incorporemos a través de la dieta. 7. Debemos limitar el consumo de azúcar. Con esto hablo de evitar el consumo excesivo e indiscriminado de comidas ricas en azúcar. Este tema lo hemos hablado más de una vez en este canal. El consumo excesivo de azúcar puede contribuir al envejecimiento de la piel a través de un proceso conocido como glicación. La glicación es una reacción química en la que las moléculas del azúcar se unen a proteínas de nuestro cuerpo. Y adivinen a qué proteína le encanta unirse el azúcar cuando está en exceso en nuestro cuerpo. Al colágeno, por supuesto.
El azúcar se une de manera no enzimática al colágeno, formando productos finales de glicación avanzada. Estos afectan negativamente la estructura y la función del mismo, haciendo que progresivamente la piel vea alterado su aspecto y la persona termine por lucir mayor. Es muy importante comer de manera saludable, evitar el exceso de alimentos procesados y, si es necesario, acudir con un nutricionista a que nos enseñe cómo alimentarnos. La idea, obviamente, no es dejar de comer nada. No digo que el azúcar sea malo y que debamos evitarlo a toda costa. Para nada. Me refiero a que debemos comer porciones razonables. 8. Debemos usar activos y productos que contribuyan en la formación de nuevo colágeno. Mucho hablamos sobre causas que dañan nuestro colágeno. Hablemos ahora de activos y productos capaces de estimular la formación de nuevo colágeno en la piel. Hay diferentes activos que pueden aumentar la producción de nuevo colágeno y que tienen evidencia científica de que realmente lo logran. Por un lado tenemos a la familia de los retinoides. Hablo específicamente del retinol, el retinaldehído y la tretinoína. Estos activos actúan como señales que viajan al interior de las células de la dermis, específicamente los fibroblastos, y desencadenan la formación de nuevo colágeno. Es así que se pone en marcha la maquinaria celular que da como resultado fibras de colágeno nuevas, de mejor calidad y con más fuerza. Por otro lado, los retinoides también son capaces de inhibir a las enzimas que destruyen al colágeno y de las que hablamos al principio del video. No solo que estimulan la formación de nuevo colágeno, sino que inactivan las enzimas que quieren destruirlo. ¿No son geniales los retinoides? Esto da como resultado una piel con más colágeno, menos enzimas capaces de destruirlo y, por ende, una piel con un aspecto más joven. Recuerden que los retinoides son buenísimos, pero pueden producir cierto grado de irritación y resequedad a la hora de usarlos. Es por eso que, si están pensando en sumar un retinoide a su rutina, pueden ver alguno de mis videos sobre este tema para no llevarse sorpresas a la hora de comenzar a usarlos. Otro activo muy bueno para estimular la síntesis de nuevo colágeno es el ácido ascórbico, la vitamina C. Hoy la mencionamos varias veces. La relación de esta vitamina con el colágeno es muy importante. Al ácido ascórbico podemos incluirlo en nuestra rutina como cremas o serums y estimula la formación de nuevo colágeno. Como si fuera poco, también tiene efecto antioxidante, que, como dijimos hace un rato, es buenísimo para defender al colágeno que ya tenemos del estrés oxidativo. Usando vitamina C tenemos un 2 en 1. Tenemos un activo que promueve la formación de nuevo colágeno y que al mismo tiempo defiende al colágeno que ya teníamos de los efectos nocivos de los radicales libres. Una inversión buenísima para aumentar y cuidar el colágeno de nuestra piel. Te amamos, vitamina C. 8. Procedimientos en consultorio. Existen procedimientos que podemos hacer en el consultorio junto a nuestro dermatólogo para estimular la producción de nuevo colágeno. Son muy buenas opciones para complementar todo lo que vinimos hablando antes. Algunos de los procedimientos son más invasivos y otros son menos. El primer procedimiento que les puedo mencionar es el plasma rico en plaquetas. Este consta de inyectar en la piel los factores de crecimiento que se obtienen de las plaquetas presentes en la sangre. Básicamente, nuestro dermatólogo nos saca sangre, la centrifuga, activa esas plaquetas y obtiene los factores que luego inyecta en la piel mediante pinchazos que alcanzan la dermis, el lugar donde se encuentran las células encargadas de producir nuevo colágeno. Estos factores de crecimiento estimulan a las células a que produzcan más y mejor colágeno. Son como un shock de energía para que se despierten y produzcan. Sin dudas, un procedimiento buenísimo para personas que quieran potenciar el efecto de su rutina diaria de cuidados. No suele producir grandes efectos adversos y suele ser súper bien tolerado. Se puede hacer a cualquier edad, todo el año, sin problemas. Es un procedimiento que a mí, la verdad, me encanta hacer. Luego tenemos también el Dermapen, un procedimiento por el cual producimos pequeñas lesiones en la piel que estimulan el proceso natural de reparación cutánea con la producción de nuevo colágeno. Es bastante sencillo de hacer y no conlleva grandes riesgos. También les puedo mencionar los dispositivos que emiten luz LED de color rojo. Hay mucha evidencia que la terapia con luz LED roja puede estimular la producción de nuevo colágeno a nivel de la dermis, gracias a que estimula a los fibroblastos. Es otra manera más de decirles que es momento de producir más y mejor colágeno. Se puede hacer con máquinas en consultorio o con máscaras caseras de uso domiciliario. ¿Y qué hay de la toma de colágeno?
Latas de colágeno hidrolizado, gomitas con colágeno, batidos, ¿funcionan realmente? ¿Son la solución para la pérdida de colágeno producto del paso del tiempo? La verdad es que al día de hoy la evidencia no me convence. Yo como dermatólogo no le indico a mis pacientes la toma de colágeno, al menos al día de hoy. La evidencia científica sobre los beneficios y los resultados obtenidos con estos suplementos, la verdad es que no me convence. A lo mejor de acá a 10 años cambie de parecer gracias a que aparezca más evidencia de los beneficios de esta práctica. Pero la verdad es que con la información que tenemos al día de hoy no es algo que indique. ¿Hace mal tomar colágeno? No. ¿Tomar colágeno realmente genera efectos sobre el colágeno de la piel? No se los puedo asegurar. Si quieren tomar colágeno, si lo toman y sienten que les hace bien, no voy a decirles que dejen de hacerlo. No hay evidencia tampoco de que tomarlo haga mal, pero la verdad es que no es algo que indique. Si toman colágeno pero también toman sol, no usan protector, no tienen una dieta balanceada y viven estresados, déjenme decirles que están perdiendo el tiempo. Sin dudas, para lograr aumentar y mantener la calidad del colágeno de nuestra piel, necesitamos de un equilibrio entre las recomendaciones que les di a lo largo de este video, para poder así acompañar el proceso natural de envejecimiento de la piel y desacelerar el proceso normal de destrucción del colágeno para tener una piel más firme y con menos arrugas durante más tiempo. Si les gustó este video, por favor denle un like y compártanlo. No se olviden de suscribirse al canal y activar la campanita de notificaciones para que YouTube les avise cada vez que subo un video nuevo. Y no se olviden tampoco de seguirme en Instagram, que me ayuda un montón. Me pueden encontrar allá como @simon.oscarano. Y yo los veo en el próximo video.